Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan 15, 1 al 8 y el versículo 16. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Gloria al Señor. ¿Pueden ocupar su lugar? Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, predicarla con unción, con gloria, para tu nombre. Amén. En esta palabra, antes de Jesús enseñarla, estaba en una habitación, en una mesa, había una veladora, habían tomado la Santa Cena y habían platicado varias cosas de su muerte. Y estas fueron las palabras que iban a suceder, y estas fueron las palabras que él dijo. Y les dijo a sus discípulos con quienes había compartido el Evangelio: vamos afuera. Y salieron, cruzaron Jerusalén, cruzaron las calles empedradas, entraron por la puerta a un jardín hermoso llamado el Jardín de los Olivos, en el Monte de los Olivos. Y entonces pasaron a una viña iluminada por la luna, y con un puñado de uvas en la mano comenzó a contar esa historia. Jesús está enseñando el importante principio de llevar fruto. Y hoy en este día estamos hablando fruto espiritual y fruto de cosecha, de almas. Y es importante saber lo que la Biblia piensa. El proverbista, en Proverbios creo es 11, pero dice que el que gana almas es sabio. Y estaba diciendo del fruto que teníamos que llevar. Y empezó él a hablar esto, enseñando estas palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el fruto que debemos tener? Midiendo la productividad es el tema. Debemos de medir cuál es el fruto que a nosotros nos beneficia. Es decir, ¿qué es lo que debemos de tener? Fruto de carácter. Debemos de tener el fruto del carácter porque
en Gálatas describe el fruto del carácter como una cosa primordial. Dice el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Es importante conocer el fruto del carácter. Pero también está el fruto pues el que no es del carácter, el fruto de la carne. Nosotros damos por hecho que cuando tenemos el fruto de la carne, Rebeca, Gálatas 2:20, ok. Cuando nosotros tenemos en nuestras vidas el fruto del Espíritu, el fruto de lo que en Él se da, nosotros podemos declarar esta palabra, el fruto de vivir en Él. Nosotros podemos decir que una persona recibe a Cristo cuando mediante la fe el Espíritu de Dios vino a vivir dentro de esa persona. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que tengamos fruto sin carácter? Nosotros podemos decir estas cosas o pensar que la persona no es salva o sí es salva por el carácter. Y carácter no es ser enojón. Yo estoy refiriéndome a la característica que existe en nosotros de retener lo bueno. Por eso digo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, todos nosotros podemos tener estos frutos. Y usted dirá, ¿y cómo puedo saber si lo tengo? ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados. Por eso podemos decir que el fruto del Espíritu está en mí cuando aceptamos a Cristo. Entonces podemos decir que Él es el que nos da a nosotros la voluntad de hacerlo de esa manera. O en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Glorificad, el verso 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Estamos? Entonces que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros una obra y ha comprado nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, dice, son de Dios. Quiere decir que un día voy a andar con el pie acá en la carne y andar enojándome y gritando, llorando, teniendo todas las obras de la carne. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Yo estoy sufriendo y tratando de echar la culpa a personas o a gentes que solamente o tendrán que ver, pero no tienen la culpa. Nosotros tenemos comprados nuestro cuerpo. Por lo tanto, no somos dueños de él. Jesucristo les dijo, así como la vid, el pámpano que no lleva fruto en mí,
Y nosotros tenemos que pensar claramente que cuando no llevamos fruto, entonces nos debemos de preocupar. Fruto pueden ser almas, puede ser una vida consagrada a Dios, todo lo que tiene que ser dirigido por el Espíritu. Nosotros tenemos que mirarlo a Él. En Romanos capítulo 8 nos dice más claro todavía: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuántas veces nosotros estamos queriendo levantarnos y decimos, ay no, quiero quedar dormido, yo no quisiera ir al culto? Porque esa es la carne. O cuando se tiene que levantar temprano y hacer su devocional. Ay, no, otro día. O al ratito. Y vamos posponiendo hasta que no oramos, no buscamos la presencia de Dios. Pero cuando venimos al culto queremos que Dios nos conteste todo. Y una cosa es el fruto espiritual y otra cosa es lo que pedimos a Dios. Nosotros podemos presentar, nosotros en este altar, las peticiones, pero el único que va a ser beneficiado es aquel que anda en el Espíritu. Es aquel que se dirige bajo el Espíritu de Dios. Por eso es bien importante leerlo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo o no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. Nosotros debemos entonces de amar la obra de Dios. El único hecho de que Pablo estaba predicando el Evangelio y decía acerca del fruto, y sin desviarnos tanto, es que él estaba predicando sobre el reino de Dios, sobre el Evangelio del reino, y estaba diciendo y enseñando cómo se obtiene, cómo se vive. No podemos decir que tenemos o que portamos el Evangelio si no tenemos la obra del Evangelio en nosotros. Y Jesús estaba preparando esta generación. Los 12 iban con él. Pero recuerden, solo 11 llegaron al monte. ¿Por qué? Porque Satanás entró en Judas y entonces se desvió. Y él les dio la enseñanza del fruto, de los frutos del Espíritu. Y les dio la enseñanza en el monte y tomó del árbol de la vid y explicó claramente porque quería levantar una generación que le amara, que le sirviera y que pudieran ellos recibir de Dios y darle a Dios la gloria. ¿Cómo nosotros pensamos que nuestra vida está bien delante de Dios? Necesitamos volver a la palabra, volver a la escritura en 2 de Corintios 3:18 que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. En otras palabras, nosotros debemos estar yendo de gloria en gloria. Y la única manera de mostrar la gloria es teniendo carácter. Nosotros no estamos aquí para que me oigan, sino para que vean que mi vida va de acuerdo con lo que yo predico. Muchos venían
con el interés de recibir un milagro y lo reciben y se van. Lo peor es que se van sin Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido nosotros el compromiso de presentar carácter. Un buen cristiano, un hijo de Dios, refleja y habla de Dios. A veces nosotros pensamos que las cosas en este mundo son fáciles y que al cabo Dios es bien bueno y su gracia pues me ayuda y Dios hace que todo esto se vea bien. Pero un día nos vamos a dar cuenta que no es así. Qué triste sería. Es que hoy yo necesito esto y Dios me está quitando. Dios no tiene nada que ver con lo que tú tienes. Eso, Cristo ya no los dio. ¿Y entonces por qué estoy enfermo? Buena pregunta. Entonces, ¿por qué viene la lucha? Buena pregunta. Y no es que las cosas nada más suceden porque sí, sino es que hay un enemigo. Hay un personaje bíblico que se dice el diablo y anda buscando a quien devorar. No te puede hacer nada, pero sí te puede hacer quejar. Sí puede hacer que tú le preguntes a Dios por qué no te ha dado lo que Él prometió cuando ya lo cumplió en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que aprender a mirar a Dios, pero también tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Puedo andar en el Espíritu y estar en mi casa o andar en la calle y decir lo que Dios está haciendo por mí. Pero nosotros debemos de vivir una experiencia basada en que nosotros tenemos que recibir su gloria. Y su gloria no nada más es como lo imaginamos a veces, gloria, oh, yo voy a andar así. No. Su gloria puede ser milagros, puede ser respuestas a nuestra manera de ser. Gloria puede ser fortaleza en nuestras vidas y saber salir triunfante y salir delante de toda situación o adversidad. Y no necesitamos solamente mirarnos súper espirituales, sino mirar, como dice la palabra, a cara descubierta, ser transformado en gloria por la misma semejanza como por el Espíritu. Tenemos entonces que ver de qué manera Dios ha estado obrando en nuestra vida y por eso nosotros decimos esto. Ahora, ese es el fruto del carácter. Hablemos entonces del fruto en la conducta. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia y que sean por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es el fruto en la conducta. En la vida de todo seguidor, Cristo es el fruto de la conducta. En Filipenses 1:11 el apóstol Pablo habló acerca del fruto de justicia. Este es el fruto en la vida que se vive de manera justa y que sirve fielmente a Dios. Tenemos que vivir de una manera justa, de una manera fiel a nuestro Dios. Filipenses es un libro que nos gusta leer mucho, pero en ciertos pasajes nos da una enseñanza. Nosotros debemos de ganar almas. Y aquí debemos
de pensar en esta palabra, porque solamente tener carácter sin ganar almas es importante. Entonces, que los seguidores que estamos siguiendo a Jesús, que somos llamados a ser diferentes a los demás, realicemos esto. Realicemos buenas obras. Realicemos trabajo de evangelismo. Quisiera hacer esta pregunta, no tiene que responderla, porque quiero nada más que lo piense. ¿Cuándo fue la última vez que habló de Cristo? Una cosa que hablamos de Cristo en la iglesia, pero a un semejante, a una persona. Estaba el otro día bien atribulado porque estaba orando a Dios y estaba diciéndole: Señor, no es posible que esto esté pasando. Y el Señor me decía: enseña a la iglesia. Porque se perdieron en donde, hablando de reino, hablando de todas las cosas, pero no estábamos evangelizando. Y si algo debemos hacer, cada uno de nosotros, es hablarle a alguien de Cristo. Y usted se preguntará: ¿a quién? ¿A su vecino? Bueno, ¿a alguien en el trabajo? ¿A alguien que está necesitado? ¿Por qué? Porque necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos que la gente pueda ver en nosotros, no solamente vernos y oírnos: ay, hola, y qué bueno verte, mamá, y ahí nos dimos. Sino que puedan acercarse y nosotros hablar cara a cara con ellos. Rebeca, pon en tu cita ahí la siguiente cita, Efesios 2:11. Rebeca. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no son las obras cualquiera, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Y a veces nosotros nos equivocamos. Hacemos todo menos lo que Dios dijo. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Eso es lo que debemos de nosotros cuidar nuestra vida. Tito 3:14, aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahora, ¿qué está pidiendo aquí el Señor? Que para que la persona sea salva, nosotros tenemos que andar en las buenas obras del Señor. En ver qué necesitan, en ver qué hacer nosotros por ellos. ¿Por qué? Porque hemos perdido nosotros que la gente sí necesita al Señor, pero necesita una obra que afirme lo que nosotros decimos. Yo creo que esta enseñanza o esta palabra debe de ser una palabra que glorifica a Dios y muestra su amor por el mundo. Porque de otra manera no vamos a ir a ningún lado. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
Vuelve otra vez a decir, vean vuestras buenas obras. Y cuando vean vuestras buenas obras, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Si no se trata solamente de darle nuestra gloria, se trata de hacer algo por los demás, de hablarles del Señor, de orar por ellos, de visitarlos, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando usted ama a Dios y llama a las personas, escoge la integridad, la honestidad y lidera con compasión, sirve con humildad, da de una manera generosa, usted está reflejando a Jesús a las personas. Es importante saberlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar fruto en cuanto a la conducta. ¿Cómo nos conducimos? ¿Quiénes somos? Ay, pues ese se dice el pastor, pero no, hombre, qué bárbaro. Donde se pare y qué bárbaro. No. Va a tener un problema el pastor. Ah, pero también el diácono. No, pues es que no visita. Ah, pero también la que se sienta aquí. ¿Cuánto tiempo tienes? No es que Gabriela toca. No, ¿cuánto tiempo tienes? Yo he estado hablando con ellas que sus amigas deben de ser para Cristo. Y yo sé que están dando testimonio, pero necesitan ser más proactivas. Ay, pero es que si no pueden venir, ¿cómo que no pueden venir? Cada uno de nosotros podemos hacer algo para ganar almas. Invite a una persona. Porque es importante que acepten a Cristo, pero también que vean en nosotros. En nosotros. Si algo tenemos que hacer es pelear la batalla, sí, luchar por la fe, por nuestras cosas personales. Yo tengo fe, yo creo, y las palabras que Dios nos ha dado van a ser establecidas, pero aquí está hablando de fruto de almas. Imagínese usted que llegamos al cielo. Dice Romanos 1:13. El fruto de conversión. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener entre vosotros algún fruto de entre los gentiles. Eso estaba hablando el apóstol Pablo. Quería ir a Roma. ¿Por qué? Porque le interesaban los romanos. Él estaba oyendo que habían escuchado el evangelio y que estaban cambiando, y él quería tener participación. El fruto de conversión, el fruto en la vida de un seguidor de Jesús es la conversión. El apóstol Pablo, al escribir a los romanos, anhelaba el ministerio fructífero de cómo llegar a Roma. Él veía la salvación de muchas personas con una enorme cosecha, y él veía al final de la temporada que iban a convertirse al Señor, y él estaba queriendo tener parte en el fruto. A veces nosotros no pensamos más allá. Pensamos hasta hoy. Que el Señor nos ayude. Tenemos visión en todo menos en la iglesia. Tenemos que reflexionar acerca de lo que somos.
Mateo 9:37 dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Si eso fue en aquel tiempo, que los obreros eran pocos, en este tiempo. Yo sé que hay muchas iglesias, pero ni el 10% ganamos con la cantidad de iglesias que somos. Lucas 10:2 dice, y les decía, la misma verdad, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. En Juan capítulo 4, verso 35 al 38. Juan 4, 35 al 38. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Y qué es la siega? Y el que siega recibe el salario y recoge sus frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo soy enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron por vosotros, habiendo entrado en sus labores. Cuando usted le habla del evangelio a una persona que está lejos de Dios, la persona recibe por fe a Jesús. Usted está dando un fruto espiritual. Cuando invierte en una persona como Jesús lo hizo en sus discípulos y les enseña a caminar y les enseña, los discipula, y usted está produciendo un fruto espiritual. Cada cosa que hacemos con alguien, el tiempo que invertimos, Dios está obrando. Dios está haciendo la obra, pero nosotros hemos dejado a un lado esto. Ahora, pensando en lo que nosotros hablamos, nosotros hacemos, lo que no hacemos, sabemos que es de Dios. Pero ¿qué quería decir Dios del fruto? Él hablaba en Juan 15, y decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es importante saber esto. Hay palabritas tan pequeñas que dijo que nosotros no las vemos. Pero es que él dice así y estás limpio ya por la palabra. Él dice que lo quitará. Ningún fruto son los que no tienen ningún fruto. Son personas que reciben a Cristo espiritualmente y nunca invierten en alguien. Nunca han enseñado a alguien a caminar con Dios. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La frase quitar aquí, algunos la traducen que lo hurtará. La idea es que la rama caída del árbol o de la rama de la higuera está sucia, no puede recibir luz, no da fruto. Solamente es una rama seca. Y él estaba tratando de enseñarles que si no lleva fruto, estaba hablando un grupo de 12 que los había llevado para lavar sus pies.
para darles la Santa Cena. Y ahora se los lleva al huerto de los olivos. Y luego saca ahí un árbol, una fruta, y habla de su muerte y lo que va a pasar. Los estaba preparando porque iban a ganar frutos, iban a ganar personas. Ya no nada más iban a venir porque Jesús había sanado, sino que ellos iban a hablar. Y entonces Jesús se les queda viendo y les dice esta enseñanza: pero mi Padre no va a hacer nada con los que no llevan ningún fruto. Los quitará, los hurtará, los arrancará. Y a veces nosotros hemos dejado o el llamado, hemos dejado ¿cómo puedo decir la palabra? La urgencia de decirlo, como si fuera lo último que tengo que decir, aunque no sea lo último. Y hemos dejado de predicar, hemos dejado de enseñar, hemos testimonio, edificándonos, buscando nada más las cosas en la iglesia. Una cosa es que permanezcamos, pero tenemos que añadirle esto. No podemos cambiar las cosas. Dice que nosotros debemos de estar así. Dice, no, en Efesios capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos contristarlo? Cuando no estamos haciendo algo por salvar a alguien. Cuando no estamos haciendo algo porque reciban la bendición de Dios. Por lo tanto, no tiene nada que mostrar de su andar con Jesús. ¿Será eso? No tenemos nada que mostrar. ¿O no hemos querido mostrar? Pero Él pasó esto de ningún fruto a algún fruto. En Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Comienza. Arrepentirse significa reconocer que uno ha dejado a Dios e implica girar en U para regresar a Él. En Juan 1:9 dice que si confesamos a Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. First 1:9. Ah, ok. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Podemos arrepentirnos si aún no hemos dado fruto. Podemos comenzar a dar fruto. Podemos hablar. Levantémonos de nuestro lugar, levantémonos de nuestros hogares, donde quiera que estemos y digamos, oye, ¿has recibido a Cristo alguna cosa? Y empecemos a compartir, porque cuando menos debemos de presentar algún fruto. También hay personas que dan fruto para Jesús, pero pudieran hacer un poco más. Todo pámpano, Juan 15:2, perdón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Un arrepentimiento verdadero generará que Dios empiece a trabajar en mí. Que Dios empiece a trabajar en mi vida. A veces la congregación o las congregaciones estamos apáticas, estamos cansados de no hacer mucho, de no hacer nada, pero no hacemos. Necesitamos convertir nuestro corazón a Dios, volvernos al Señor con todo nuestro corazón para buscarlo a Él y compartir, porque yo quiero que lleve más fruto. Yo quiero dar más fruto. Yo quiero hablar del fruto. El ritmo de nuestras vidas y las exigencias de nuestro tiempo a menudo ahogan nuestro fruto por Dios. Jesús lo dijo de una manera, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por preocupaciones de esta vida y el atractivo y la riqueza y el deseo de otra cosa. Así que no se produce ningún fruto. Pero de pasar algún fruto a más fruto, hay que ser probado. Hay que ser probado. Esta historia Jesús la dijo que el Padre es el que poda. El Padre. No es Jesús, es el Padre. Y hay ocasiones en las que Dios usa pruebas, dificultades, retos, para podar las cosas a las que nos aferramos en esta vida y para así obligarnos a depender de Él completamente. Usa todo. Y nosotros debemos usar todo. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Así que la boda sea dolorosa si usted se aferra a Jesús. Si usted se aferra a Jesús y quiere hacer algo, verá que la disciplina es buena. Que lo que me dijo el pastor, que yo era improductivo, pero lo hice y es bueno. Es tiempo de decirlo. Es tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos ver del otro lado del fruto. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y Jesús dijo, más adelante, en el 5 parece, Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Entonces, ningún fruto, algún fruto y mucho fruto. Por último, Jesús menciona esto. Una persona por una etapa de poda, Dios está produciendo fruto. No nos gusta. Nos está quitando. Pero nos está quitando para llevar fruto. Ellos ven personas venir a Cristo espiritualmente en nosotros y Dios está obrando. Pero todavía hay mucho más que Dios quiere hacer en nosotros. Hay mucho más que podemos hacer. Imagínense cestas y más cestas de fruta. Ahora imagínense la cosecha de almas. Cestas y más cestas. El fruto espiritual es de más fruto a mucho fruto. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer.
En estos versículos Jesús utiliza 8 veces, en Juan capítulo 5 al versículo 8, 8 veces la palabra fruto. Quiere decir que usted se debe hacer a la forma de Dios, que pase la oración y la palabra. Y aprenda lo que se dice, conocerlo a Él, permanecer en Él. Permanecer quiere decir quedarse, morar, continuar, hacer morada. Permanecer es una conducta y es algo que anhelamos. Tenemos que empezar a amarlo como Él dice que le amo. Porque es importante hacerlo. En Juan 15, 5. Nosotros tenemos que vivir al igual que la vid, conectados a la palabra, conectados a Dios, pero operando en Dios. Cuando nosotros no operamos y no movemos la palabra de acuerdo a las Escrituras, entonces tenemos que volver a las Escrituras y leer lo que Él nos pide a nosotros. Separados de mí, nada podéis hacer, pero el Padre es el que limpia. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Y rogad al Padre. El verso 8 me gusta porque dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. El verso 7, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, lo dijo como un paréntesis. A ustedes va a hacer esto. Mi palabra en vosotros. Pedid todo lo que quieras y os será hecho. Pero a veces nosotros sin permanecer pedimos. En su gracia recibimos porque ya lo hizo Cristo. Pero no es testimonio de que es nuestro o que vamos a entrar al cielo. Mi esposa me platicaba sobre un testimonio de un hombre que Dios le había hablado y le había dicho: tal día, tales horas, tal domingo vas a ir al hospital y vas a hablarle a todos de Cristo. Y a él le dio vergüenza y no quiso. No voy, no digo nada. Es que me da miedo. Invitó a un amigo y también le dio miedo. Y no fue. Pero en la noche se arrepintió y lloró y al día siguiente fue. Y entonces le dice a la secretaria o a la que está ahí atendiendo en el doctor o en el hospital, en la recepción: vengo a orar por los enfermos, porque Jesús los va a sanar. Dijo: no, Jesús ya vino anoche. Y anoche salieron todos. Aleluya, diríamos nosotros, pero este hombre, ¿qué diría? Lloró y le dijo al Señor: Señor, perdóname. Dijo el Señor: salieron sanos, pero se fueron sin darme la gloria a mí, sin reconocerme a mí. Nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que vivir en algo. Nosotros tenemos que saber
que tenemos que comunicar el Evangelio. ¿A cuántas personas le hemos predicado? A veces no nos preocupamos por predicar, que al cabo Dios sabe. ¿A quiénes le estamos dando la palabra? ¿La hemos estado dejando o preparamos buen mensaje y al cabo aquí predicamos y eso y ahí no la llevamos tranquila? No. Separados de mí nada podéis hacer. Pero si estuvieres en mí y en mis palabras estuvieren en vosotros. Ya hablamos la palabra, ya vivimos, ahora yo vengo por lo mío. Pedí todo lo que quisiera y será hecho. Es importante entonces reconocer la gracia de nuestro Dios. Les voy a invitar que cierren sus ojos. Todos. Padre, cuán grande es tu palabra y cuán cierta. Señor, hasta donde esté llegando este mensaje, toca sus vidas. Para nuestros hermanos que no vinieron, toca sus vidas. Para que sean hacedores de tu palabra. Para que guarden tu palabra en verdad. Y podamos ser así tus discípulos. Es muy fácil querer hacer solamente unas cosas, pero tenemos que hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Predicar, enseñar, discipular, invertir en personas que necesitan de ti. Padre Santo, queremos que nos ayudes. Hoy quisiera orar por todos, pero Señor, tú conoces quién recibirá y quién no recibirá. Yo te pido, mi Dios, conforme a la palabra sea hecha, y que cada uno de nosotros podamos reconocer que te necesitamos, reconocer que necesitamos compartir tu palabra. Y entonces, Señor, recibir el milagro. Y lo que estamos predicando, Señor, y viviendo para ti, ahora, Señor, venimos delante de ti. Señor, pidiendo por nosotros. Tu palabra dice que pidamos lo que querramos, pero pedimos lo que necesitamos, Señor, de acuerdo a tu palabra. Señor, se ha hecho conforme tú quieres, se ha hecho tu voluntad, se ha hecho conforme al reino, porque es hermoso, es bueno, pero Señor, que sea conforme a lo que tú has dicho. Gracias te damos por tu palabra, por tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios porque podemos saber que Dios tiene todas las cosas en control. Y que cada uno podamos invitar a alguien más. Háblele a los que no vinieron. Invítelos. Es tiempo de traer quien tiene que venir a oír la palabra de Dios.